En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo tercero, la Iglesia, madre y maestra. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 9 números al estudio del tema que tiene como título La vida moral y el magisterio de la Iglesia. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2036 al 2038. Número 2036 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia, exigida por el Creador, es necesaria para la salvación. Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y recordarles lo que deben ser ante Dios. Número hermoso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, donde estamos hablando del magisterio de la Iglesia, que es madre y es maestra, y que ha recibido de Jesucristo esa tarea de id y anunciad. Id y anunciad como madre y como maestra. Y en este número que nos presenta el Catecismo en esta mañana se concreta esta tarea en los preceptos específicos de la ley natural, que tanto hablamos de ella durante unos cuantos programas del catecismo, ¿no? Habíamos comentado el tema de la ley. Decíamos que la ley natural, el Señor la ha dejado inscrita en el entendimiento y en la razón del hombre. Esto lo desarrollamos largamente. La ley natural es la capacidad que Dios mismo ha dejado inscrita en nuestra razón de conocer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y que por tanto, la ley natural obliga a todos los hombres. Hablamos de esto incluso cuando poníamos el ejemplo de que todos los hombres se pueden salvar si son fieles a su conciencia, ¿no? La ley natural está inscrita en todos los hombres, obliga a todos los hombres. Y esa ley le da la capacidad al hombre, sea de donde sea, de la cultura, de la lengua, de la religión que practique, conocer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Es en nuestra conciencia donde Dios ha dejado inscrita la capacidad de conocer el bien, distinguir el bien del mal. Por eso todas estas ideologías lo que intentan siempre es entrar a destruir la conciencia, para que el ser humano no tenga conciencia de sus acciones. Y le llamen mal al bien y bien al mal. Pero Dios nos ha dejado inscrita esa capacidad de conocer el bien, donde ninguna ideología pueda destrozarla. La podrá enredar, pero ahí estará la Iglesia para desenredarla. A eso se le llama, a esa capacidad que Dios le dio a cada hombre, le llamamos ley natural. Y es muy importante, queridos amigos, que el hombre sea fiel y que sea obediente a esa ley natural. Cada vez que la desobedece, entramos en problemas. El hombre necesita ser fiel a la ley natural para poder salvarse. Por eso la Iglesia proclama: todos los hombres pueden salvarse. Claro que sí,
si son fieles a la ley natural, si son fieles a su conciencia, si observan las prescripciones del Creador. Dios juzgará a aquellas personas que no han conocido el Evangelio, que no han conocido a Jesucristo. Dios les juzgará de su fidelidad al cumplimiento de la ley natural. De eso no tengamos la menor duda. Pero eso no quiere decir que el magisterio de la Iglesia no incida también en algo que es de ley natural. La Iglesia lo que hace es expresar, es verbalizar lo que es la ley natural, porque no siempre es fácil conocerla, porque el pecado lo que ha hecho en nuestra vida es dificultar la capacidad de conocer y de adherirnos a esa ley natural, que aunque Dios la haya dejado inscrita en nuestra conciencia, el pecado con toda su fuerza nos hace difícil conocerla. Es una de esas grandes consecuencias del pecado, que nos dificulta el conocimiento de la verdad. El pecado nos ha dejado muy heridos. Ha herido nuestro entendimiento, ha herido nuestra voluntad, ha herido nuestra sensibilidad, y por eso necesitamos de la Iglesia que nos ayude y que nos presente cuál es la ley natural, qué es lo que Dios ha dejado inscrito en nuestra conciencia. Y es ahí donde la Iglesia entra a formar parte importante en nuestra vida como madre y como maestra. Es ahí donde la Iglesia incide para que no nos autoengañemos, para que no llamemos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Ahí es donde la necesitamos como madre y como maestra. Hoy en día, tantas filosofías, tantos pensamientos erróneos están incidiendo tremendamente en nuestra cultura y nos van como dominando. Estamos viendo cada vez con más claridad que la ley natural no se defiende, más bien se aplasta. Y que aquellos que son hijos de la luz, hijos de Jesucristo, son los únicos que van quedando defendiendo esta ley natural. Y también nos damos cuenta que ellos mismos son los que son capaces de descubrir lo que Dios quiere en sus vidas, porque se los ha dejado inscrito en su razón humana y no se han dejado confundir. Pero aquellos que se han dejado confundir, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a suceder con un joven, con una joven, con una persona, con un adulto que ha renunciado a la ley natural, que la ha opacado? La va a pasar muy mal. Porque al final nos damos cuenta que sin la luz de Jesucristo es muy difícil vivir. Sin conocer la ley natural es muy difícil vivir. Por eso la Iglesia entra como madre y como maestra, como la gran defensora de la ley natural. Por ejemplo, la Iglesia es la gran defensora del Evangelio de la vida. Es la Iglesia católica la que ha hecho bandera de la defensa de la familia y de la vida, en contra del mundo entero. El mundo moderno rechaza la vida, rechaza el don de la vida. Y lo ha rechazado en 3 momentos históricos. Cuando la Iglesia entra a defender, el mundo lo rechaza. Primera, en el año de 1968, el Papa Pablo VI publicó
una preciosa encíclica que yo le invito a todos nuestros radioescuchas a leer. Humane Vitae. El Papa, en esta encíclica, proclamaba la inmoralidad de la anticoncepción en la defensa de la vida. El Papa invitaba a las familias a ser un santuario de la vida, donde la vida se acogía gozosamente, donde invitaba a los jóvenes, a las parejas, a no cerrarse al don de la vida. ¿Qué hizo el mundo? Europa, América, se cerró al mensaje de la vida. ¿Qué hicieron? Duplicar la publicidad y la promoción de anticonceptivos de todo tipo, con tal de no tener hijos, que porque no íbamos a caber en el mundo. Segundo momento histórico. En 1975 se va a legalizar el aborto en los Estados Unidos y en muchas partes de Europa. Hicimos el vientre de la madre el lugar más peligroso del mundo. Hicimos el ser humano débil en el seno materno. Hicimos del ser humano un objeto de deseo, que se busca cuando se desea y se rechaza cuando se desea. Esa fue la respuesta. Tercer momento histórico, en el año 2005, la aprobación del matrimonio homosexual en algunos lugares, algo que es completamente contranatural y que intentan e intentaron y seguirán intentando darle el estatus equivalente llamando matrimonio a lo que no es. Son tres momentos históricos tremendos que no podemos dejar pasar nomás así por encima. Por eso es que es tan evidente que la gracia de Cristo es necesaria para la iluminación de la ley natural, porque si no, imagínense ustedes, anticonceptivos, es decir, no vida. Segundo, aborto. Tercero, matrimonios homosexuales. Acabamos con el núcleo familiar. Con estos tres momentos. No tengan hijos y si quieren tenerlos, entonces pueden hacerlos a su medida. Y si no les gusta, pues abórtenlos. Y como el aborto ya quizás hubo mucha conciencia, entonces ya pues impulsemos matrimonios homosexuales donde no pueda haber vida. Por todos lados hemos atacado el evangelio de la vida. Y esos tres momentos históricos nos lo dicen. Nuestra cultura rechaza el evangelio de la vida en estos tres momentos. Y ahora, hoy día, ya estamos viendo las consecuencias. Primera, la alarmante disminución de la natalidad, ciudades y pueblos enteros llenos de viejos. Nos estamos quedando sin cambio generacional. Lo que pasa es que nosotros en las grandes ciudades no lo vemos tan evidente. Pero vaya a los pueblos para que se asuste. Segunda, nos hemos avergonzado de nuestras raíces cristianas católicas y nos hemos puesto a merced de otras culturas que vienen desde fuera, orgullosas de sus credos, y los vamos tomando o nos los van imponiendo. Cuando uno renuncia a sus raíces, viene otra raíz y se la impone. Esto es importantísimo. ¿Qué está pasando en Europa ahorita? Están llenándose de musulmanes, porque los cristianos no han querido tener hijos. Y las grandes migraciones que vienen de los países musulmanes están llenando de musulmanes Europa. Esto es importantísimo. La iglesia tiene una función profética a la hora de proclamar y de defender,
primero, que existe una ley natural, que hay una ley natural, que hay una verdad. Y tiene que ayudar al hombre a descubrirla y a vivir el equilibrio, su vida conforme a ella. Pero el hombre tiene también que aceptarla. El Creador ha moldeado a las criaturas conforme a un orden. El orden no lo inventamos nosotros, pero ese orden lo tenemos que descubrir porque está inscrito en nuestro ser. Es lo que prácticamente nos está diciendo este número del catecismo, ¿no? Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y recordarles lo que deben ser ante Dios. Eso es una belleza. Y es una función profética que tiene la Iglesia que se ejerce de dos maneras. La primera, anunciando al hombre lo que es en verdad, y la segunda, anunciándole al hombre lo que debe ser ante Dios. Cuando la Iglesia anuncia al hombre lo que es en verdad, la Iglesia dice, es Jesucristo tu respuesta. Jesucristo es el que le descubre al hombre qué es el hombre. Cristo ha venido a revelar al hombre su propia dignidad. En el Verbo encarnado, en el Hijo de Dios, hemos descubierto qué es el hombre. Porque por el pecado nosotros teníamos una imagen desdibujada de nosotros mismos y llegamos incluso a perder el no saber qué es el hombre. Y viene Jesucristo y se presenta como el auténtico hombre. No solo es Dios hecho hombre, es la imagen del hombre. Quiero descubrirme yo, tengo que mirar a Jesucristo. Cuando miro a Jesucristo, descubro quién soy yo. Estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que nos sucede muchas veces en nuestra vida es que nos miramos como un enigma. Tenemos la sensación de no conocernos, incluso tenemos sensaciones de autorrechazo, de no querernos, de no identificarnos con nada, de sentirnos huérfanos, de preguntarnos, ¿y entonces en esta vida yo qué? ¿Yo qué? Y todo eso sucede porque no nos conocemos, porque no nos amamos. Y viene la Iglesia como madre y maestra y te dice, conócete a ti mismo en Jesucristo. Conoce tu dignidad en Jesucristo. En Él vas a descubrir tu propio ser. Vas a darle un sentido y una dignidad a tu vida. Y cada vez que sacas a Jesucristo de tu vida, caes en el hoyo otra vez. Y te sientes huérfano. Y te sientes nada. Y en la segunda función, la Iglesia lo que nos va a enseñar es lo que debemos ser ante Dios. Santos. La Iglesia lo que hace es proponernos el ideal alto de la santidad. Es una belleza estas dos funciones. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 2037 que dice, la ley de Dios, confiada a la Iglesia, es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. Tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Es un número muy interesante, ¿no? Aunque suena un poco como disciplinar,
son unas determinaciones que requieren de nuestra parte la docilidad en la caridad. Es decir, además de la ley natural, también existe la ley divina, la ley de Dios. La ley de Dios no es que diga muchas cosas que la ley natural no dice. No, no, no. Lo que la ley de Dios hace es formularla y explicitarla. No se separa la ley natural de la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios lo que va a hacer es formular y explicitarla. La ley de Dios son los 10 mandamientos y básicamente son de ley natural. No matarás, eso lo sabe todo hombre. No robarás, eso lo sabe todo hombre. No mentirás, eso lo sabe todo hombre. Pero necesitamos que también se formulen como ley divina, para que ese no matar, no robar, no mentir, para que tenga mucha más facilidad en la vivencia. Los 10 mandamientos nos ayudan a vivir más perfectamente lo que tenemos inscrito en nuestro ser, en la ley natural. La Iglesia lo que nos enseña es cuál es el camino que debemos recorrer para ser fieles en ese cumplimiento, para que podamos llegar al conocimiento de la verdad. En uno de los viajes apostólicos, hoy día de San Maximiliano Kolbe, en uno de los viajes apostólicos de San Juan Pablo II a Polonia, su tierra natal, después de la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo en Polonia, el Papa le pareció muy oportuno que su mensaje en esa visita girara en torno a los 10 mandamientos. ¿Por qué sucedió esto? Porque él era consciente que la clave de la liberación de un pueblo no está solamente en el cambio de sus estructuras políticas, como sucedía en Polonia en ese momento, o como debería estar sucediendo en Venezuela en este momento. No solamente en el cambio de sus estructuras políticas, sino en la liberación interna del hombre. Lo que supone vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y eso que supone vivir en libertad, supone vivir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo que va a liberar al hombre, cumplir los mandamientos. Por eso, en ese viaje apostólico, lo que el Papa hizo es proclamar los 10 mandamientos, concretándolos en la vida, no solamente con discursos bonitos, para que concretando los 10 mandamientos en nuestras acciones de todos los días, podamos ordenar nuestra vida y no reducirla simplemente a palabras bonitas que matan los ideales y palabras que se los lleva el viento. Vivir los 10 mandamientos. Nosotros tenemos el derecho y el deber. Pero para poder vivir estos 10 mandamientos, tenemos que ser educados, instruidos en estos preceptos. Y fíjese cómo dice este número del catecismo de una manera tan interesante. Debemos ser instruidos en los preceptos divinos, salvíficos, que purifican el juicio. Fíjese, la liberación del hombre, no solamente de la estructura política, sino la liberación interna del hombre, va a necesitar purificar su juicio. Qué cosa tan interesante es quitar de nuestra vida todos nuestros prejuicios.
Y después, con la gracia, sanar la razón humana herida por el pecado. Purificar nuestros juicios y sanar nuestra razón. ¡Qué tarea de liberación tan grande! Y la Iglesia, como madre y como maestra, nos va a regalar el catecismo aquí un número, un canon del derecho canónico, el número 213, que dice, ¿qué es lo que va a hacer la Iglesia? Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. ¿Para qué? Para que esta tarea de purificar nuestro juicio y de sanar nuestra razón pueda llevarse a cabo. Por medio de la escucha de la palabra de Dios y por medio de la vivencia de los sacramentos. Purifica el juicio y sana la razón herida por el pecado. ¡Qué cosa tan bella! Porque esta ley natural que hemos recibido puede estar oscurecida en nosotros y necesitamos luz. Necesitamos la luz de la revelación para que la razón conozca la verdad. Y para eso, escuchar la palabra de Dios y vivir y frecuentar los sacramentos. Muchas veces hemos escuchado esta frase que dicen algunos por ahí, ¿no? Ustedes, esos que dicen que los están evangelizando, lo que están haciendo es que les están lavando el cerebro, ¿no? No, lo que estamos haciendo no es lavar el cerebro, sino purificando el juicio y sanando la razón. Eso no es lavar el cerebro. Hay veces yo cuando escucho esa frase de lavar el cerebro, yo me pregunto, ¿y no será que el cerebro ya no lo tenía lavado antes? ¿No tenía lavado el cerebro con estas ideologías del género, por ejemplo, ahora que le están lavando el cerebro a todo el mundo? ¿No tienen el cerebro lavado? Es muy curioso que se llame lavar el cerebro cuando se ilumina la razón a la luz del Evangelio, mientras que cuando uno tiene su razón y su juicio totalmente deformado, conforme a las ideologías del momento, resulta que eso sí, no es lavar el cerebro. Es muy curioso. Es muy curioso que no le llamen lavar el cerebro a utilizar los libros de las escuelas de los niños para sexualizar a nuestros hijos. A eso no le llaman lavado de cerebro. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Imposición? ¿Dictadura? ¿Cómo le llamamos a la desgracia que están haciendo con nuestros hijos en la educación en muchas escuelas? Usando los sistemas para impregnarle la conciencia a nuestros hijos de toda la porquería que les quieren vender. Ahí tenemos que estar todos nosotros, como madre y como maestra la iglesia y nosotros como padres, escuchando la palabra de Dios y frecuentando los sacramentos. Esos serán nuestros escudos ante todo este lavado de cerebro universal. Porque de esta manera nos vamos a preservar de la esclavitud en la que nos quiere meter la ideología del momento o las ideologías del momento. Escuchando la palabra de Dios y frecuentando los sacramentos, estaremos resguardados. Porque con estas dos armas, purificamos nuestro juicio y sanamos nuestra razón herida por el pecado. Al final termina este número del catecismo diciendo que los fieles
tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinares, estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. Tenemos derechos de vivir la fe y tenemos deberes en la vivencia de esa fe. Y uno de nuestros deberes como cristianos católicos es no ser rebeldes. Es más bien ser dóciles ante lo que la Iglesia como madre y como maestra nos va indicando. La Iglesia tiene decretos, tiene medios, tiene indicaciones, pero hay que recordar que esas cosas no son de palabra divina. Pero en nuestra fe, esas indicaciones deben ser acogidas con una disposición interior que nace de la docilidad en la caridad. Porque es que si nosotros, queridos amigos, no aceptamos con caridad y con docilidad las indicaciones de nuestra Madre Iglesia, entonces lo que hacemos es lo que está sucediendo ahora. Estamos cayendo en un caos. En un caos. Fíjese, ¿quiénes son los que generan el caos? Todos los rebeldes. Prendes un programa, escuchas un video y el uno critica al Papa y el otro al otro Papa y el otro. Y tú dices, espérame, esto es un caos, pero es un caos de la desobediencia. Es un caos de no ser dóciles. Es un caos de la rebeldía. Y todo eso sucede porque no hay caridad. Porque no hay caridad. Por esto la Iglesia formula sus normas que deben ser acogidas por los fieles, por los creyentes, con docilidad y con caridad. A esas normas, a esas leyes, la Iglesia les ha llamado el Código de Derecho Canónico, que en este catecismo hemos hecho muchísimas referencias a él. Ese Código de Derecho Canónico no es palabra de Dios, no, es palabra humana. Pero es importantísimo para podernos regir como católicos, para poder seguir las instrucciones, para poder seguir lo que la Iglesia nos manda, lo que la Iglesia nos indica. Por tanto, tampoco tiene ningún tipo de comparación con la Biblia. ¿En dónde dice por ahí algunos? ¿No? ¿En dónde dice la Biblia que está el código de...? No, es que eso no tiene nada que ver, querido amigo. Pero nosotros los católicos lo tenemos como nuestro código de derecho canónico de comportamiento, de normatividad. Es un rango muy distinto de la ley de Dios, pero que también, igual que a la palabra de Dios, se le pide al católico que tenga un sentido de docilidad. Porque esta iglesia que está fundada por Jesucristo está formada por hombres y los hombres requerimos de normas humanas para podernos mover. Nosotros no somos ángeles, somos hombres y necesitamos de leyes humanas para podernos mover. Pero es que esas leyes humanas han sido establecidas partiendo de la ley divina, con fundamento en la ley divina. El Señor lo decía en el Evangelio. Porque el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y nosotros debemos en nuestra vida traer en conciencia esta pregunta. ¿Qué tan fiel soy yo a la iglesia? ¿Qué tan fiel soy yo en el cumplimiento de las pequeñas cosas? ¿Qué tan fiel soy en el cumplimiento del espíritu de mi iglesia? ¿O qué tan rebelde soy? Porque nuestra tendencia muchas veces, incluso por naturaleza, es ser rebeldes, ir al lado contrario, ser polémicos. ¿Qué tan rebelde soy y qué tan dócil soy? Es una
Una buena pregunta para nuestro examen de conciencia, ¿no? Para poder ir a la confesión con una buena confesión preparada, a expresarme con toda la libertad, de la mejor manera adecuada. Ahora, cuando soy capaz de responderme esto, cuando estoy en un grupo, cuando estoy en una clase, cuando estoy en algún lugar, pues sin duda alguna mis aportaciones van a ser mucho más nobles y mucho mejor escuchadas para poder lograr que mejoremos en muchas cosas que tenemos que mejorar. Al final, el catecismo nos presenta hoy el número 2038 que dice: en la obra de enseñanza y de aplicación de la moral cristiana, la Iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. La fe y la práctica del Evangelio procuran a cada uno una experiencia de la vida en Cristo, que ilumina y da capacidad para estimar las realidades divinas y humanas según el Espíritu de Dios. Así, el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y los constituidos en más alta dignidad. Qué número tan bonito este, ¿no? Entre todos formamos un equilibrio donde todos somos necesarios, una iglesia sinodal. Es lo que está invitando el Papa Francisco hoy. Esto que tantos se han revelado y han dicho y ni siquiera lo han entendido. Este número del catecismo es muy hermoso. La iglesia necesita pastores. Perfecto. La iglesia necesita teólogos que desde la ciencia iluminen. Perfecto. Que ayuden a reflexionar. Perfecto. La iglesia necesita filósofos. Perfecto. La iglesia necesita cristianos y fieles laicos. Sí. ¿Necesita matrimonios santos? Sí. ¿Necesita hombres de buena voluntad? Sí. Cada uno de ellos, todos, dice este texto del catecismo, formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Cada uno a nuestro modo. Cada uno a nuestro modo. Vamos a aportar una experiencia de la vida en Cristo. Por tanto, no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser teólogos, tampoco todos pueden ser laicos, tampoco todos tienen que casarse. No. Cada uno en su estilo de vida. Dios te necesita así. Y la luz del Espíritu Santo actúa en las distintas situaciones en las que estamos. Y entonces ahí es donde nos podemos iluminar mutuamente. El pastor desde su visión pastoral, el teólogo desde su ciencia, el laico desde su vida, desde su vida matrimonial, desde su vida de soltería, desde su experiencia laboral, en la empresa, en la fábrica, en la política. Desde ahí, desde la situación de cada uno de ellos, unos sentados en un escritorio enfrente de un computador todo el día, desde ahí tú puedes expresar tu situación e iluminarnos unos a otros mutuamente. Los que están en una escuela dando clase, enseñando a unos niños, desde ahí, los que están dando su vida en un hospital, la curación de los enfermos y en el cuidado de los enfermos, desde ahí, los que están en la defensa, en la marina, en la naval, en el ejército, todos. También el cura en su iglesia y el obispo en su cátedra, también, todos. Hay un compromiso común. Y el Señor, en ese compromiso común que nos ha puesto a todos aquí en la misma casa, Él se ha comprometido con nosotros a iluminar nuestro camino. Y la iluminación de ese camino el Señor la ha querido hacer por medio de los apóstoles y de sus sucesores, los obispos. Oiga bien, qué cosa tan importante esta.
Ese es el camino que el Señor ha querido, su iglesia, para que todos nos estemos comunicando el carisma que hemos recibido. De esa manera, nos iluminamos mutuamente, comunicando nuestros carismas, comunicando nuestros bienes, comunicando nuestra gran tradición como católicos, así como hacían en los Hechos de los Apóstoles. Se comunicaban sus bienes unos a otros. El Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y a los constituidos en más alta dignidad. El Espíritu Santo se sirve de todo y de todos para hacer su obra. Esto es lo que tenemos que tener claro en nuestra vida, queridos amigos, como nos dice este número del catecismo. La iglesia como madre y maestra se presenta ahí para estar siempre educándonos, cuidándonos y llevándonos de la mano a nuestro buen fin.